Estas son las noticias a las que verdaderamente tienes que prestar atención, porque pueden tener un impacto muchísimo más grave de lo que nos imaginamos inicialmente. Y me refiero a noticias como el hecho de que Irán hace unos días bombardeó Israel. Y no me refiero a los cánticos de guerra mundial, me refiero a cómo reaccionará Irán una vez Israel contraataque. Porque obviamente Israel ya ha anunciado que en el mes de mayo va a actuar en contra de Irán. E Irán de nuevo va a contraatacar, pero esta vez quizá lo haga de otra forma. No militarmente, que obviamente también lo hará, sino con el petróleo. Es cierto que el petróleo, después del conflicto entre Irán e Israel, lo que hizo fue bajar de precio. Pero quizá en un futuro ocurra lo contrario. Algunos analistas están diciendo que el petróleo podría llegar a los $250 el barril. Y esto tendría consecuencias devastadoras para la economía mundial. Y es que, repito, como he dicho muchísimas veces en mi canal, los signos de flaqueza en el sistema financiero tradicional llevan meses avisando. La inflación no está bajo control. Han anunciado que está en torno al 3,5 y va a continuar subiendo. Debido a esta inflación, resulta que la Reserva Federal de los Estados Unidos no va a bajar los tipos. Hace literalmente unos días decían todo lo contrario. Resulta que todos los medios de comunicación económicos ahora cambian de opinión. Te han dicho una cosa y nadie ha sido capaz de ver que iban a hacer justo lo contrario. Y es que algunos analistas sí que han avisado de esta situación. Por ponerte un ejemplo de lo grave que es la situación a nivel económico, te voy a poner el ejemplo de un inmueble que en el año 2006 estaba valorado en más de 200 millones de dólares y que hace apenas unos días fue vendido por 3,5 millones de dólares. Esto en la ciudad de San Luis, un edificio que había sido utilizado por la empresa AT&T. Es que, como siempre digo, no tienes que fijarte en el precio de XRP, tienes que fijarte en lo que ocurre alrededor. No veremos un mercado de utilidad hasta que no veamos signos muy graves con el sistema financiero tradicional. Va a haber una migración, eso seguro. La pregunta es si esta migración va a ser violenta o si va a ser progresiva. Está plagado de señales que indican que en los próximos meses podemos ver un giro de acontecimientos en el sector de activos digitales. Y me refiero a noticias como la siguiente. Binance acaba de anunciar que han cambiado $1.000 millones que lo han convertido en USDC. Y es que esto no sería una noticia relevante si no fuese porque han dejado atrás Bitcoin, Tether y BNB, entre otros activos. Es decir, se han deshecho de Bitcoin, de Tether y de otros activos para pasar a un activo más seguro, USDC. Esto tiene mucho más sentido si sabes que Estados Unidos está preparando sanciones contra Irán y Rusia, precisamente porque han evadido sanciones utilizando, efectivamente, Tether. Quizá desde Binance sepan que viene una época un poco turbulenta con Tether y si quieren curar en salud, deshaciéndose de los Tether, supuestamente tenían que servir como mecanismo de seguridad. Quizá por eso Ripple se decidió a anunciar hace unos días que iban a lanzar una moneda estable encima de XRPL y compatible con Ethereum. Y quizá por eso el Congreso de los Estados Unidos está en proceso de aprobar de una forma bastante inminente una ley para monedas estables. Y todo ello ocurriendo de forma simultánea. ¿Por qué? Porque está todo muchísimo más conectado de lo que nos gustaría reconocer. Y lo que te he explicado del sector inmobiliario también tiene conexión con Tether. Hay muchísimos rumores de que Tether tiene exposición a Evergrande, una auténtica bomba de relojería de $300.000 millones de deuda. Y aunque no tenga exposición directa, que está por demostrar porque Tether es uno de los activos más opacos de todo el ecosistema de activos digitales, aunque no tenga exposición directa, como he dicho, probablemente tenga exposición indirecta. Y es que si cae Evergrande, que está en proceso de caída, esto va a contagiar a otros players en el ecosistema inmobiliario. Obviamente acabaría afectando tarde o temprano a Tether. La pregunta no es si vamos a ver un cambio, sino cuándo va a ocurrir este cambio, que es más bien inevitable. Tether, el mercado de bonos, el mercado inmobiliario, Tether, las sanciones a Irán y Rusia y en general todo el sistema financiero tradicional y el sector de activos digitales están muchísimo más unidos de lo que nos gustaría reconocer. La subida hace unos días y de forma continuada en los días posteriores del oro, de la plata, indicar que estamos en los inicios de quizá una crisis muchísimo más profunda, una crisis de divisas. La subida del petróleo podría empeorar todavía más las cosas y esto podría acelerar una hiperinflación. Obviamente, esto acercaría en el tiempo la implementación de las CBDCs. Repito, esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye, pero la gran pregunta es ¿qué alternativa existe de forma realista a la implementación de las CBDCs por parte de los bancos centrales? Tienes que analizar las cosas no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los bancos centrales. Tienen un incentivo muy grande
para liquidar sus deudas. Quizá la hiperinflación sea uno de los mecanismos para hacer que las deudas pasen a ser irrelevantes, porque cuando pasas por un proceso de hiperinflación, sí, es cierto que los ciudadanos son los perjudicados, pero el Estado es principalmente el ganador porque toda la deuda que tenía contraída pasa a ser irrelevante. Y las salidas de estas hiperinflaciones, teóricamente, siempre se han solucionado, obviamente, y como es lógico, con el lanzamiento de una nueva divisa. Tienes que preguntarte por qué los bancos centrales de todos los países están preparando las CBDCs. Todo esto mientras estamos cerca o hay rumores de que Gary Gensler puede acabar renunciando o pueden acabar destituyéndolo. Todo esto mientras parece que el acuerdo de Ripple y la SEC está más cerca que nunca. Y todo ocurriendo de forma simultánea. Realmente no sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos con un nivel de detalle muy exacto. Probablemente muy pocas personas en el mundo tengan el conocimiento real para saber exactamente el timing. Pero sabemos que tarde o temprano las CBDCs van a ser lanzadas. Y no dentro de 10 años, dentro de muchísimo antes. Estamos literalmente, en mi opinión, a escasos meses de ver cómo todo el sistema financiero migra al completo hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Y ahí es donde está la gran oportunidad. La posibilidad que tenemos hoy en día, tú y yo, de invertir en los raíles futuros del sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida. En lo que van a ser los raíles de las CBDCs, tanto mayoristas como minoristas. No esperes que los medios de comunicación te digan la verdad, porque hace apenas unos días te estaban diciendo constantemente que la Fed iba a bajar los tipos. Y ahora, un par de días después, te dicen justo lo contrario. Si lees los medios de comunicación, estás mal informado, pero si no los lees, estás desinformado. Lo que tienes que hacer es simplemente desarrollar tu propio criterio, estudiar, contrastar la información de lo que acabo de explicarte y llegar a tus propias conclusiones.